Boa noite a todos. Graças, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos. Graças pela presença de todos. Hoje é mais uma live da Academia Latino-Americana de Ultrassonido, que temos um tema muito importante, ecografia en esporte. Por que é importante o ultrassonido? Quem vai coordenar é o professor Francisco Abaeté Neto. Francisco Abaeté é radiólogo, ele tem doutorado aqui pela USP de Ribeirão Preto, tem inclusive curso de acreditação em Harvard e é também um professor da FATESA. Temos um grande honor de tê-los conosco. E o professor Francisco Abaeté será nosso coordenador. E junto vai falar o professor Nicolas Cédula e o professor Ignacio Sonsino. São dois amigos nossos de Buenos Aires que vão fazer o tema. Eles terão um tempo de 30 minutos para falar sobre esse tema de desportes e ecografia. E depois ficará aberto para as perguntas, ok? Eu fico muito grato a todos vocês e dou a palavra, então, aos nossos dissertantes e também ao nosso coordenador. Quer falar alguma coisa, professor Francisco Baeté? Por favor. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse evento. A gente que trabalha diariamente, né, com o esporte, com o ultrassom, sabemos a importância, né, a relevância desse tema e estamos aqui bastante animados para aprender aqui com os colegas que vão apresentar. Boa apresentação a todos e agradecemos a presença aí de todos os ouvintes. Inácio e Nico, palavras sobre vocês. Eso. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Sonsini, yo soy traumatólogo y vamos a dar esta clase con Nico. Presentate. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Agradezco a la academia y a los profesores por este espacio y a todos los que están presentes para escuchar esta clase. Mi nombre es Nicolás Cédola y soy especialista en diagnóstico por imágenes. Bueno, es un poco acá lo que queremos mostrar, cómo estamos trabajando en equipo. Con mi compañero Nicolás, trabajamos en el Club Gimnasia de Esgrima de La Plata. El Club Gimnasia de Esgrima de La Plata no solamente es un club de fútbol, sino que tiene otras disciplinas tan importantes como el fútbol masculino. Tiene vóley femenino de primera división, fútbol femenino, futsal. Y en ese abordaje multidisciplinario del paciente tan complejo como es el deportista de alto rendimiento, como en un inicio solamente estamos haciendo como diagnóstico y tratamiento y denominados como bajo cuerpo médico, y esta complejidad del paciente nos hace abordarlo como un equipo de salud en conjunto, y trabajamos también con otros profesionales de la salud como son psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, además de nuestros compañeros en diagnóstico por imágenes, clínicos. Y bueno, tuvimos el placer de tenerlo Diego Armando Madraona en su último tiempo en nuestra casa. Bien, bueno, yo voy a hablar más que nada de la parte ecográfica. Y para esta clase, que de título tenemos ¿por qué es importante el ultrasonido? Tenemos que saber qué ventajas tiene el ultrasonido para el deporte. Sabemos que el ultrasonido nos permite la interacción con el paciente, lo cual es fundamental a la hora del trabajo. ¿Por qué? Porque yo al paciente le puedo preguntar diferentes cosas que me ayudan a abordar el diagnóstico correcto. Sabemos que la ecografía es accesible y también es portátil, por lo cual nosotros solemos ir a los eventos deportivos para ayudar con el diagnóstico a aquellos traumatólogos o ortopedistas que lo necesitan.
Como si también sabemos que la ecografía nos brinda un detalle anatómico, es un método rápido y una cosa muy importante, podemos tener una interacción dinámica y hacerla comparativa. Sabemos que la gran desventaja es que es operador dependiente, tiene una alta curva de aprendizaje por sobre todo la patología osteoarticular y la que está ligada al deporte, porque lleva un aprendizaje muy recabado de anatomía y de las lesiones musculares. Como vemos acá en este resumen, vemos que la ecografía en deporte puede ser útil ya sea para la patología muscular, para la patología tendinosa y su entesis, para las debilidades y hernias, ¿sí? Para guía de procedimientos terapéuticos, para el seguimiento de las lesiones, aquellas lesiones que vamos visualizando la cicatriz y cómo se comporta con el trabajo kinésico, y para las inestabilidades tendinosas, entre otras cosas. Bueno, como cuenta Nicolás, la patología muscular es una de las causas más frecuentes de la baja deportiva. En el gráfico que vemos a la derecha, denota esta patología, fue el 56% de la baja deportiva en nuestro equipo de primera división del fútbol profesional, haciendo relevante esta patología. Nico, ahí la cantidad de casos que tuvimos alrededor de 20 lesiones musculares de diferentes grados. Por lo tanto, esta patología, que es ampliamente desconocida, muchas veces, por esto contaba Nicolás, que es operador dependiente, pueden llegar a ser mal diagnosticadas, entonces nos inducen a nosotros o al kinesiólogo tratante a un inadecuado tratamiento, haciendo una demora en el retorno deportivo, o peor aún, en una recidiva de esa lesión, llevando a que el diagnóstico no sea certero. ¿Y qué es la lesión muscular? Bueno, la lesión muscular la vamos a ir describiendo de a poco. Sabemos que generalmente las lesiones se dan durante la competencia y asientan mayoritariamente sobre los miembros inferiores. Y yendo a un corte histológico que se visualiza acá, donde vemos la fibra muscular y el tejido conjuntivo de sostén, la fibra muscular es la responsable del movimiento, ¿sí? Y el tejido de sostén es el que le da estructura y transmite esa energía de contractilidad del músculo. Y sabemos que la convergencia de la matriz extracelular, que se llama endomicio, perimicio y epimicio, es la que forma la saponeurosis y los tendones, como vamos a ir describiendo más adelante. La disposición interna del fascículo muscular le da al músculo una estructura, una morfología y por sobre todo una funcionalidad. Sabemos que tenemos músculos de diferentes formas. Los músculos peniformes son los que generalmente están en la patología deportiva, y aquellos músculos peniformes son los que orientan su fascículo muscular en cierto grado con respecto al eje largo del músculo. Pero bien, vamos a la imagen ecográfica. ¿Por qué es tan importante la ecografía y por qué es el estudio inicial y de elección? Por la visualización fascicular que tiene la ecografía. Acá vemos un corte de un gemelo, ¿sí? Una ecografía longitudinal del gemelo interno, cómo se ve hipoecogénico el fascículo muscular e hiperecogénico el conjuntivo, el tejido conjuntivo estromal de sostén. Sabemos y dijimos que la ecografía también nos permite la semiología ecográfica, apretando con el transductor donde el paciente dice que le duele. Sabemos que también es un estudio dinámico y por sobre todo comparativo en osteoarticular, y generalmente en las lesiones musculares solemos comparar con el lado contralateral. Los fascículos musculares obviamente pueden ser más gruesos o más finos, dependiendo obviamente del movimiento que tengan que coordinar. No es lo mismo un abductor corto del pulgar que un gemelo interno. Y esta diapositiva la dejo porque acá vemos un corte coronal
de ambos gemelos y quería que vean la visualización y caracterización que genera la ecografía comparado con la resonancia, como acá podemos visualizar todos los fascículos musculares orientados hacia la formación de la aponeurosis muscular. La convergencia, como dijimos, de la matriz o los componentes de la matriz extracelular forman las fascias y los tabiques. Hay matriz extracelular que va a terminar en la aponeurosis y hay matriz extracelular que va a formar los tabiques centrales. ¿Y por qué le doy importancia y por qué quiero que tengan detalle en estos tabiques? Porque son las uniones que generalmente transmiten la energía y por lo general asientan los desgarros musculares. Clasificamos a las lesiones según el mecanismo, que pueden ser un mecanismo traumático directo o indirecto. Sabemos que las indirectas son las lesiones que generalmente limitan la continuidad deportiva. Pero me quiero detener en los mecanismos traumáticos directos que son muy frecuentes en deporte, como la paralítica o el hombro en el muslo que vemos acá, que ecográficamente y en resonancia son estudios que llaman la atención al que hace diagnóstico por imágenes, porque es un estudio que es una patología que genera mucho derrame, mucho hematoma, el paciente, el muslo está tumefacto, aumentado de tamaño, y si nosotros no solemos tener el antecedente de que el paciente ha tenido una contusión, hasta incluso nos puede asustar esta, esta lesión. Y algo importante que me gusta recalcar en mis clases es que a este paciente que yo veo ecográficamente le tengo que decir que se acuerde que ha tenido un golpe en el muslo para el día de mañana, porque a veces estas contusiones musculares pueden calcificar y esas calcificaciones en un tiempo alejado pueden asustar. Iki, ¿ustedes las contusiones cómo las manejan? Mirá, este es un tema bastante importante y de controversia con el que hace diagnóstico por imágenes, porque una contusión en la cara lateral del muslo, que es bastante frecuente, da muchos síntomas inicialmente y ahí me gustaría hacer como dos observaciones muy pequeñas. La primera es que si nosotros llegamos a verlo en un primer momento a este paciente y el sangrado que le va a provocar, es importante realizarle un vendaje compresivo y hielo local y dejarlo 24 horas en reposo. Y después, para el que hace diagnóstico por imágenes, es importante que le lleve tranquilidad al paciente, porque no es lo mismo un desgarro, como clásicamente lo conocemos, con un mecanismo de traumatismo indirecto, que en este caso, en donde hay una contusión del vasto lateral, con un traumatismo directo, en donde si bien se ve mucho sangrado, si nosotros no le traducimos correctamente al paciente, se va a asustar, va a pensar que tiene un desgarro, que va a tener muchas semanas de paro, y no es así. Una contusión muscular, si bien puede llegar a tener un hematoma grande, en 24 a 48 horas ya lo tenemos dentro de la cancha, en donde va a tener un dolor inicial, pero a medida que va entrando en calor el músculo, eso va cediendo. Así que creo que es importante recalcarle al paciente de esto, que es diferente que haya una lesión muscular por un traumatismo directo que por un traumatismo indirecto que lo va a dejar mucho más tiempo fuera de una cancha. Perfecto. Yendo a los mecanismos indirectos, tenemos las lesiones musculares que generan alteración funcional y alteración muscular. Nosotros nos vamos a ubicar en las lesiones que generan alteración estructural, que nosotros lo llamamos desgarros. Y estas alteraciones estructurales o desgarros se puede ubicar en cualquier lugar del músculo, si bien sabemos, pero existen lugares o uniones más fuertes y otras más débiles. Estas uniones nosotros las llamamos uniones mioconectivas y existen uniones mioconectivas que son más pasibles de sufrir desgarros. ¿Y cuáles son las uniones miotendinosas? ¿Por qué? Porque las uniones miotendinosas son las que transmiten la energía del fascículo muscular.
Los fascículos musculares, como dijimos, con la matriz extracelular que lo rodea, el endomisio, se va convergiendo y va formando los tabiques o los tendones centrales. Y eso ayuda a la transmisión energética. Las uniones miofaciales son uniones que funcionan más en el sostén estructural del músculo. Y estas uniones Sí, estas uniones... ¿puedo interrumpir un segundo? Sí, sí. Bueno, recién me pude meter. Soy Mario Palermo, que está coordinando esto. Ah, ¿qué tal, Mario? Perdón. La verdad que impecable, pero cuando termines tengo algunas preguntitas. Y también quería saber si está el profesor Abaté acá, ¿no? Sí, está presente. Ah, presente. Sí, profesor. Ok, listo. Perdón, adelante. No, por favor. Como decíamos, estas uniones mioconectivas son tan importantes en la adaptación como el pronóstico. ¿Y qué quiere decir esto? Hay un trabajo de Pollock muy importante en donde habla que las uniones miotendinosas le da la relevancia a esta unión miotendinosa. No es lo mismo una lesión muscular que afecta el músculo respectivamente o al tendón o ambas. Entonces, aquellas uniones miotendinosas que afectan el tendón tienen mayor demora a la vuelta al juego y a su vez tienen un mayor porcentaje de relesión. Acá vemos un trabajo de Coming que habla de un compromiso tendinoso en el que cuando hay un compromiso tendinoso de la unión miotendinosa conjunta, bíceps femoral semitendinoso, hablan de un aproximadamente 72 días a la vuelta del juego. Y esto es importante recalcarlo en la ecografía o en el estudio complementario porque le marca la diferencia al traumatólogo y al kinesiólogo tratante. Acá vemos otro trabajo de Prakash que habla lo mismo en la pierna, ¿sí? Las demoras en la vuelta al juego cuando afectan las uniones miotendinosas. ¿Y qué son estas uniones mioconectivas? Yendo a la ecografía. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá vemos un ejemplo de una unión miotendinosa conectiva conjunta del semitendinoso y bíceps femoral. Tenemos nuestro reparo anatómico, que es el nervio ciático. Por encima vemos la comita o la línea miotendinosa o el tendón conjunto semitendinoso, bíceps femoral de un muslo. Acá vemos en el gráfico cómo se representa y cómo comparativamente vemos del otro lado el semitendinoso y el bíceps femoral y cómo se ve desfigurada e interrumpida la alteración estructural del tendón conjunto. Y esta lesión es la que hoy se está estudiando, estas lesiones miotendinosas que comprometen al tendón, son las que generan una demora al juego de aproximadamente 70 días. Acá vemos otro ejemplo de una lesión proximal del recto femoral, el recto anterior, cómo se ve comparativamente el lado sano con el tendón central y el tendón afectado del otro lado. También vemos otro ejemplo de la unión miotendinosa distal del bíceps femoral entre la porción corta, entre la porción larga y corta del bíceps, cómo se ve la afectación o alteración estructural. Siguiendo con los ejemplos, vemos ejemplo de un grado 3. Un grado 3, la clasificación de Garrett, pero hay diferentes tipos de clasificarlo. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Acá vemos una lesión, una rotura completa de la unión miotendinosa con retracción del cabo proximal y su estudio comparativo del lado sano, ¿sí? Vemos acá una lesión bien característica del gemelo interno y estas lesiones son importantes porque sangran mucho, generalmente la unión miotendinosa periférica y medial es la que se encuentra afectada, y ese sangrado que genera se ubica en el espacio facial entre el gemelo y el sóleo. Y esto es importante darle detalle al que lo va a tratar, porque a veces hasta incluso nosotros hacemos el drenaje del sangrado porque esta lesión con este sangrado, si no lo drenas, es más difícil la rehabilitación y la vuelta al juego.
Sabemos que las lesiones las podemos clasificar por diferentes tipos, como mecanismos, morfología, pero las clasificaciones que hablan del compromiso del tejido conectivo son las que nosotros nos gusta, ya que son las que van a determinar la vuelta al juego del paciente. Las lesiones que comprometen a las uniones miotendinosas pueden ser centrales y periféricas, completas o parciales, hasta incluso pueden estar en un mismo nivel o varios niveles. Este trabajo de la Sociedad Española de Deporte nos habla exactamente de lo mismo y diferenciando las roturas tendinosas, la rotura miotendinosa, la rotura intramuscular, mioponeurótica y miofacial. Bueno, acá en cuanto a la lesión muscular, creo que este es el complemento de todo lo que venía haciendo Nico, ¿no? Nosotros como traumatólogos o médico de equipo, lo que hacemos es tratar de prestar atención a lo que está sucediendo en el campo de juego y cuál es el gesto deportivo, porque observar el gesto deportivo o que si uno es médico de consultorio, que el paciente relate el gesto deportivo por lo cual sucedió la lesión, nosotros tenemos una aproximación de cuál es el músculo que se va a afectar. En este caso, el jugador está tirando lo que nosotros llamamos un taco, y después de esta jugada se toma la cara posterior del muslo, entonces nosotros ya sabemos que probablemente tenga una lesión del bíceps femoral. O si nosotros lo vemos que hace un remate al arco y se toma automáticamente con un dolor agudo la cara anterior del muslo, ya empezamos a sospechar que tiene una lesión del recto femoral. Y también es importante en el interrogatorio es preguntarle los antecedentes que tuvo. O sea, si el paciente tiene una lesión previa muscular de ese músculo o de cualquier otro músculo, es el principal factor de riesgo para que haga un nuevo desgarro. Entonces, eso ya nos va sumando cosas para que nosotros podamos sospechar que tiene una lesión muscular, y a eso le agregamos el examen físico, en donde al paciente le revisamos el músculo en 3 posiciones. Le revisamos el músculo relajado, le revisamos el músculo en contracción de ese músculo y le revisamos el músculo en elongación. Si el paciente refiere un dolor puntual en esas 3 maniobras, sumado al gesto deportivo, sumado a los antecedentes, estamos casi en busca de un diagnóstico presuntivo de una lesión muscular. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, Nico, te voy a mandar a un jugador que tiene estas características, que sospecho que tiene esta lesión. Entonces, Nico lo que hace, mediante un estudio complementario, que el primer estudio complementario es una ecografía, me tiene que caracterizar esa lesión, y todo esto que me está hablando Nicolás a mí me va a aportar datos. No es lo mismo que un recto anterior se lesione a distal o que se lesione bien a proximal y que afecte al tendón. Ese return to plane o ese retorno deportivo va a ser mucho más prolongado. Entonces, esa caracterización de la lesión, que es muy relevante para nosotros, la tiene que hacer alguien entrenado. Muchas veces me ha pasado de mandar deportistas no de alto rendimiento, pero deportistas amateur, con una clínica muy florida de una lesión muscular, y que me informen que no tiene lesión muscular. Entonces, ese paciente, ¿cómo hago yo para sacarle de la cabeza que no tiene una lesión muscular? Se va a sentir mejor porque a los 10 días, 2 semanas, el paciente tiene una mejoría clínica significativa y va a querer utilizar ese músculo, y vamos a tener lo que dijimos inicialmente, una recidiva de esa lesión. Volviendo al gesto deportivo, que es tan importante como dice Ignacio, los desgarros sabemos que se pueden desgarrar en cualquier lado, pero se desgarran los músculos que pueden y donde pueden. ¿Y por qué pongo esto y por qué digo esto? Porque justamente lo del gesto deportivo va a afectar los fascículos musculares que más se activan en ese gesto. Acá tenemos un ejemplo claro, el gesto de remate. El pateador, generalmente el músculo que más afecta es el recto anterior, el recto femoral anterior. ¿Y dónde afecta dónde asienta la lesión? En el tendón central, en la unión miotendinosa del tendón central. Acá vemos un corte longitudinal del recto femoral. Fíjense
la caracterización de los fascículos musculares, que se ven continuos, hipoecogénicos, con su tejido conjuntivo pegado, y cómo se ve por las fibras encima, los fascículos musculares, desestructurados con compromiso parcial del tendón. Tenemos su correlato en resonancia. También vemos esto en los pacientes que como gesto deportivo han tenido un arranque en la cara anterior del muslo, se marcan la cara anterior y sabemos que es el recto femoral, pero el recto femoral en la unión miotendinosa periférica. Generalmente en la cara anterior del muslo, el músculo que es pasible de desgarro es el recto femoral. Ante el gesto deportivo de remate en la unión miotendinosa central y ante un gesto deportivo de arranque o cambio de dirección es en la unión miotendinosa periférica. Yendo a la cara posterior del muslo, un poco lo que decíamos hoy, nuestro reparo anatómico, el nervio ciático, la unión miotendinosa conjunta, bíceps femoral, semitendinoso y cómo se ve la desestructuración de los fascículos con compromiso parcial del tendón y cómo se ve su correlato en resonancia con afectación y edema. Fíjense la caracterización y la información que nos tira la ecografía. Otro gesto deportivo de velocidad en carrera que afecta a la unión miotendinosa del semimembranoso, ¿sí? Del bíceps femoral. Acá vemos la afectación distal de un lado y la sana del lado comparativo. Y esta es una pregunta que siempre nos hacemos y me gusta ponerlo en las charlas. Yo esto lo aprendí gracias al doctor Rolón. Nuestro equipo, juego junto con el doctor Marrero y el doctor Massa, somos especialistas que nos dedicamos al deporte y siempre surge esta pregunta de cuándo hacer el estudio ecográfico ante la lesión deportiva. Nosotros sabemos que si bien genera una alta curva de aprendizaje, los desgarros pueden verse, la alteración de la continuidad fascicular se puede ver inmediatamente de producida la lesión. ¿Y por qué tengo que tener esta celeridad en el diagnóstico? Fácil, porque el tejido muscular ante una lesión va a ir hacia un camino de fibrosis o hacia un camino de regeneración. Depende pura y exclusivamente del tratamiento oportuno en el tiempo correcto. Y sí, me gusta mostrar que la ecografía tiene limitaciones, como ya sea el complejo glúteo profundo o los pelvis rotadores, pero también hay músculos como el psoas ilíaco y el sóleo y el pectíneo que no es que no sean pasibles de visualización ecográfica, sino que la curva de aprendizaje es muy alta. Entonces, para ir cerrando el compromiso de patología muscular, me gustaría que se queden con la idea de que nosotros tenemos que localizar la lesión, en qué músculo se lesiona, si hay o no afectación de la unión mioconectiva, si es la unión miotendinosa central, periférica y si es parcial o completa. Yendo un poco a las tendinopatías, sabemos que los tendones tienen una disposición similar a la de los músculos, con fascículos tendinosos rodeados por su endotenon o epitenon, que lo vamos a visualizar ecográficamente. Sabemos que las tendinopatías son un conjunto de predisposiciones que tiene entre factores intrínsecos del paciente, que sumado al microtrauma genera un círculo vicioso de isquemia, reemplazo mucoide y desorganización de las fibras que le llamamos tendinopatía. Y acá, como para ir cerrando con la charla, lo que estamos acá en presencia es cómo encaramos a una lesión tendinosa, a una tendinopatía. No una lesión, una sección, sino al dolor. Generalmente el paciente la tendinopatía no es como el músculo que te frena en el momento que se te produce la lesión, sino que tiene una instauración lenta. El paciente lo más frecuente que te menciona es que tiene dolor, que entra en calor, cede durante la práctica deportiva y al rato de enfriarse, cuando termina su práctica deportiva, duele bastante más. Eso estamos en unos grados iniciales de afectación del tendón. Pero ya cuando el paciente refiere
que el tiempo de instauración es durante toda la práctica deportiva, ahí estamos hablando de una tendinopatía avanzada. Y esto no es que sucede de un momento para el otro, sino que tiene bastante tiempo de evolución. Y es importante recabar algunas cuestiones, como si es una patología local, por ejemplo, nosotros ante una tendinopatía del aductor, puede ser complicación secundaria de un desgarro del aductor, o sea, de la masa muscular que se lesionó, que recuperó mal, que quedó un músculo sin fuerza y hace que sobrecargue el tendón y haciendo una tendinopatía secundaria. O también patología sistémica. Hay que también prestar atención si el paciente tiene una dislipemia, si toma medicación. También la superficie de trabajo, no es lo mismo, como muestra ahí, si entrena 5 días a la semana en una cancha con césped duro o si trabaja en un césped blando. No es lo mismo la carga de trabajo. Muchas veces hay una jugadora que es buena, entonces juega en su categoría, en la siguiente y hace el banco en la otra, entrena durante toda la semana. Bueno, el tendón en un momento, si no tiene la suficiente elasticidad y fuerza, va a terminar sufriendo. También hay que tener en cuenta los desejes. Por ejemplo, acá muestro un paciente con una dismetría del miembro inferior que muchas veces pasan desapercibidas. Y bueno, y son productos de una tendinopatía rotuliana. Entonces nosotros al paciente lo tenemos que revisar desde los pies en conjunto hacia las caderas para ver si no tiene alguna alteración del eje, si no tiene un apoyo cabo, un apoyo plano, que todas esas cosas van a predisponer y son cuestiones que hay que corregir porque si no el paciente va a volver a recibir con su tendinopatía, además de tratar la patología de ese momento, hay que tratar lo que desencadenó en que el paciente sufra esa tendinopatía. Yendo a los métodos de imágenes, sabemos que la ecografía es el método aliado de las tendinopatías para ver el tendón. Generalmente todos los tendones los visualizamos por ecografía, no solo por su visualización fibrilar o fascicular, sino también por lo que dijimos anteriormente, que podemos hacerlo comparativo, que es un estudio dinámico. Tenemos la herramienta del Doppler para ver el flujo de los focos tendinosos o de las lesiones. Acá vemos un ejemplo de una tendinopatía no insercional del tendón de Aquiles. Fíjense el incremento de espesor, el cambio en la estructura, el flujo de las fibras profundas del tendón de Aquiles. Acá vemos lo mismo, un flujo periférico e intratendinoso de patología del tendón de Aquiles y cómo me gusta compararlo con resonancia donde perdemos todo este detalle. Acá vemos la ecografía de una tendinopatía insercional con un paciente con incremento de espesor del tendón de Aquiles en su inserción distal, su ecografía comparativa y otro ejemplo acá con un incremento en la vascularización a nivel de la lesión. Sabemos que el órgano entésico es visualizado muy bien por ecografía y sabemos que el tendón y la entesis sufren variaciones y la patología se instaura acá. Esta sería una ecografía normal de una entesis con un hueso liso, un tendón con fibras orientadas en paralelo. Tenemos que tener en cuenta que el efecto de anisotropía se da en la inserción por la orientación o el cambio de orientación, mejor dicho, de las fibras de Sharpey. Y yendo a algunos ejemplos de patología de la entesis, acá tenemos una patología epicondilia, acá tenemos una patología epicondilia con una calcificación y cómo se ve el incremento en la vascularización. Una carga diferente, deportes diferentes. Sabemos que los pacientes que suelen hacer remate pueden tener generalmente tendinopatía de los aductores. Fíjense cómo se ve la irregularidad ósea, el incremento de espesor del tendón, el cambio en la estructura, la hipoecogenicidad. Acá vemos una rodilla del saltador con una tendinopatía rotuliana proximal, con cambios entesopáticos y calcificaciones intratendinosas. Las roturas tendinosas, sabemos que pueden ser por mecanismo directo e indirecto.
el círculo vicioso del que hablamos de las tendinopatías lleva a una reducción de la viscoelasticidad y un aumento de la rigidez. Eso si le sumamos a vascularización inadecuada de zonas críticas como algunos tendones, como el tendón de Aquiles y algunos factores predisponentes, vamos a tener una rotura. Y obviamente la ecografía es el método inicial por todo lo que venimos describiendo. Acá vemos cómo semiológicamente nosotros caemos en el gap con el dedo y cómo en el video se visualiza el gap o la cabeza de cobra del el tendón afectado. Acá vemos... Ahí, Nico, te quería comentar un poco de que la ruptura de tendón de Aquiles, si bien nosotros pedimos la ecografía por una cuestión a veces hasta legal, o porque sin un estudio complementario no te dejan internar al paciente para hacerle su resolución quirúrgica, el diagnóstico es eminentemente clínico, igual que cualquier ruptura o del tendón rotuliano o el tendón cuadricipital. El paciente siente un dolor agudo, como si lo que es el signo de la pedrada, y enseguida la impotencia funcional. Y acá lo que está bueno ver es cómo pierde ese equinovaro fisiológico y el pie cuelga péndulo plano. Y bueno, el test de Thompson, cómo se ve que quiere comprimir las masas gemelares y el pie no hace la flexión plantar dorsal. O sea que si bien pedimos la eco o una resonancia, es un poco como para orientar al paciente, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. Acá se ve, Iki, el test de Thompson del tendón de Aquiles lesionado, el test de Thompson en el tendón de Aquiles conservado y cómo se ve ecográficamente cuando está conservado el tendón, cómo se transmite la energía hacia el calcáneo. Acá vemos ecográficamente una dorsiflexión de la rotura del tendón de Aquiles, donde se ve la distancia de los cabos, entre los cabos y el líquido que se acumula en el estuche del parateno. Otro ejemplo de rotura tendinosa con la distancia entre los cabos y su correlación en resonancia. Acá vemos un ejemplo de un paciente que vino un 21 de marzo con esta tendinopatía insercional que les mostré anteriormente. El 1 de abril vino con la rotura porque el paciente basquetbolista no se quería perder un mundial de maxi básquet y bueno, terminó con la lesión. Y me gusta mostrar esta imagen de lo que es un tendón de Aquiles postquirúrgico, donde nosotros tenemos que visualizar obviamente el cambio en la estructura, pero ecográficamente es una ecografía bastante fea y a veces inicialmente cuando uno se encuentra con esto se hacen muchas preguntas, solo tenemos que ver la funcionalidad. Como para ir terminando, sabemos que puede haber otros ejemplos de patología tendinosa como la inestabilidad de los tendones peroneos. Iki, acá vos. Sí, no, acá más que nada como para hacer un diagnóstico diferencial con un esguince de tobillo. Muchas veces tiene un mecanismo similar y en cancha se lo puede confundir claramente con un esguince de tobillo, solamente prestar atención dónde es el dolor. Generalmente este es un dolor retromaleolar, se ve la luxación del tendón, por ahí en agudo se ve bien la inflamación retromaleolar, a contraposición de un esguince de tobillo que va a tener más que nada la inflamación en la fosa premaleolar, o si es un esguince alto o de la sindesmosis, más en la localización tibio-peronea distal. Pero bueno, es una patología que hay que tener en cuenta, si bien no es frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Ecográficamente es una patología muy vistosa, muy linda. A veces encontrar y conseguir el video es difícil por la posición del maleolo, porque hay que poner mucho gel. Acá se ve la lesión del retináculo flexor y cómo ante la dorsiflexión forzada los tendones peroneos salen de su sitio y se ubican en el sector lateral del maleolo peroneo. Como para terminar, sabemos que el trabajo interdisciplinario es fundamental, no solo porque nos lleva un diagnóstico
temprano, sino también porque genera un tratamiento adecuado, genera una empatía con el deportista y obviamente lleva al alta deportiva en tiempo correcto. Bueno, desde ya muchas gracias. Mario, no te estoy escuchando. Sí, estás muteado, Mario. Ya, estaba muteado. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitarlo. La verdad que el dúo Pimpinela estuvo espectacular, ¿eh? Muy, muy bueno. Sé que hay preguntas, pero si les parece, le damos la palabra, ¿quieren? Al profesor Abaité, que es un médico muy famoso en Brasil, dedicado a esta disciplina, y luego hacemos algunas preguntas. Yo tengo algunas dudas y preguntas para hacerle. ¿Puede ser? Bueno, Obvio. entonces el profesor ABT, lo escuchamos a usted, si puede compartir su charla, y también agradecerle al profesor Maguad. El profesor Maguad es el expresidente de ALAUS, que es la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, que abarca toda en forma general, y hoy es el director científico de ALAUS. Y bueno, tengo muchos académicos. Espero que ustedes en algún momento también pueden ser o fellow o académicos, ojalá. Bueno, ¿está el profesor entonces? Boa noite. Buenas noches. Gostaria inicialmente de parabenizar os colegas pela excelente apresentação. Aprendi bastante aqui, né, durante a aula, e algumas colocações aqui. Primeiro ponto, rotineiramente, vocês têm utilizado alguma classificação das lesões musculares no ultrassom? Sí, nosotros, digamos, está la clasificación de Múnich, está la clasificación del artículo que mostré del Deportivo Español. Nosotros en la vida, digamos, en el día a diario, utilizamos la clasificación de Garrett modificada porque es, digamos, el grado 1 distensión, grado 2 la lesión fascicular, el desgarro, el grado 3 la desinserción. Y utilizamos esto porque por ahí en nuestro ámbito la clasificación de Múnich no está muy difundida y vemos que la de Garrett tiene una gran aceptación en los médicos derivadores, hasta incluso es fácil de, digamos, de comunicar. No obstante, nosotros, como lo puse en la clase, tratamos de orientar todo lo que dice las clasificaciones, lo orientamos en el informe. Tratamos de ubicar el músculo, ubicamos qué afectación del músculo está comprometida, qué unión miotendinosa, si la compromete parcial de manera total, si es longitudinal, si es transversal, si se ubica a cuánto de la inserción. Tratamos de escribir todo eso en el informe, pero no usamos en sí una clasificación en nuestro informe. Perfeito. Aqui temos a mesma visão. Nós utilizamos prioritariamente a classificação britânica, porém, consideramos muito mais importante a descrição, né, o detalhamento, o estadiamento da lesão, do que simplesmente a numeração da classificação, né? Sí, a nosotros, perdón, por ahí para agregar ahí a lo que dice Nico, estando del otro lado del mostrador, ¿no? Que mandamos al paciente a hacer la ecografía, y la realidad es que obviamente esa clasificación, por ahí distensión, desgarro o lesión completa, te la llegan a ver, pero la descripción de la lesión para nosotros es muy relevante. Es muy importante como para poder indicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, o si es una lesión que se pueda apurar o es una lesión que le tiene que tomar mucho respeto, porque nos ha pasado de lesiones que el paciente quiere apurar, que no es una lesión para apurar y terminan transformándola en un grado 3, y entonces una lesión
que por ahí le iba a durar 35 días, le termina durando más de 2 meses. Y eso obviamente en un deportista amateur no pasa nada, pero un deportista de alto rendimiento, con todo lo costoso que es uno de esos deportistas, es terrible. Entonces, es relevante que, la caracterización de la lesión, ¿no? Perfeito. E Eh, o último ponto que eu gostaria de comentar, sí. perguntar a vocês, seria sobre a experiência de vocês nos tratamentos minimamente invasivos, né, guiado por ultrassom, com técnicas regenerativas, ácido hialurônico, plasma, enfim, como está a experiência de vocês nesses temas que estão crescendo cada vez mais, né? Sí, nosotros hacemos ecoguía de plasma rico en plaquetas. Todavía no estamos utilizando células madres porque no hay donde yo trabajo, en la ciudad de La Plata, pero tenemos un crecimiento día a día de las infiltraciones ecoguiadas. Nosotros utilizamos más que nada en las tendinopatías las infiltraciones ecoguiadas, ya sea la tendinopatía del epicóndilo y la rotuliana. Perfeito. Sí. Obrigado pelos comentários. Para el profesor Abaite. Profesor, ¿você tem una palestra para dar? Não, hoje Ok. foi só mesmo na moderação. Muy bien, impecable. Bueno, gracias por estar, profesor Abaite, a Nicolás y a Ignacio. Pues yo tenía una pregunta, obviamente que yo no soy del tema, pero bueno, hago ecografía, ¿no? Yo vi que ustedes aplican, digamos, aparte de la ecografía bidimensional en las lesiones, el Doppler. Y no me acuerdo en qué lesión que estaba la imagen del Doppler color. Digamos, ¿eso qué indicaría? Vascularización, hematoma, o sea, ¿por qué el Doppler en esas lesiones? El Doppler, creo que usted se menciona la tendinopatía del tendón de Aquiles, donde tenía un Doppler periférico. Y Sí. bueno, eso habla de la patología instaurada, la parotendonitis, una inflamación periférica al tendón y la vascularización intratendinosa. El incremento de la vascularización intratendinosa está muy ligado a la clínica del paciente cuando viene con la tendinopatía que le duele. Generalmente encontramos un incremento en la vascularización. Un detalle importante para la vascularización, para ver si hay vascularización, es hacer la ecografía con el tendón relajado, porque si nosotros lo ponemos en tensión, anulamos todo ese detalle del Power Doppler. Perfecto. Y ahora una pregunta que por ahí no es técnica, pero es más, no digo filosófica, pero a ver, cuando uno mira un partido, cualquiera que sea, ¿no? Básquet, vóley, fútbol, ¿no? Se ven algunas caídas que parecen estrepitosas, ¿no? ¿Ustedes ahí se dan cuenta qué es lo que pudo haber pasado? Si es una simulación o si es realmente un traumatismo. Y además, ustedes están presentes en la cancha, supongo, ¿no? Para ver todo esto, ¿o no? Sí, totalmente. En general, uno tiene que estar muy atento a eso, porque es, no sé, traumatismo de cráneo, por ejemplo. Enseguida hay que estar atento y ver cómo cayó, si cae seco, si cae apoyando los brazos. Esas son todas cosas que uno le recontra presta atención. O, por ejemplo, no sé, mucho de rodilla. Ajá. Me va a trabar de costado, como decimos. O, bueno, ya nosotros nos hacemos una idea de cómo fue, o si solo rotó sobre su eje y cayó. Esas son todas cosas que le recontra prestamos atención y que tenemos que estar muy atentos a qué le sucedió. Y en general, por ahí uno está atento al costado de la cancha, porque bueno, yo estoy en la parte de fútbol, y hasta que el árbitro no te deja entrar, no podés entrar, salvo que sea un traumatismo de cráneo en donde podés entrar sin Sí. permiso.
Entonces esperás esos segunditos en donde ves al jugador cómo reacciona y ahí enseguida ya estás viendo si el jugador empieza como a moverse un poco, es otra situación, sabes que por ahí a veces es una simulación y conocer también al jugador, ¿no? Pero sí, es bastante característico, el mecanismo de producción es clave, es muy importante. Sí, Bien. eso nosotros, como lo mencionamos en la clase, Sí. el gesto deportivo, nosotros en el consultorio ecográfico, cuando entra el paciente, lo primero que le preguntamos es, ¿qué deporte haces? ¿Cómo fue la lesión? ¿Qué gesto deportivo hiciste? Si pudiste seguir jugando o no pudiste seguir jugando. Y le hacemos algunas maniobras de semiología y siempre le pedimos al paciente que se marque el sitio del dolor con un dedo. Y ahí Bien. apuntamos el transductor y hacemos la semiología ecográfica. En un alto porcentaje, la lesión se ubica ahí, donde el paciente refiere el primer dolor, ¿no? El que sintió en la cancha, lo ubica en la lesión. Sí, y una cosa del gesto deportivo que iba a decirlo ahí y me olvidé es que es tan relevante el gesto deportivo en la lesión muscular que es el último que recupera el jugador. Por Ajá. ejemplo, se lesionó pateando, es un recto anterior, un delantero, puede hacer pasadas, puede hacer pase corto y todo. El último que recupera es el gesto deportivo de patear. Entonces el paciente por ahí está normal, está haciendo físico casi normal a la par de sus compañeros, pero el gesto del remate es el último que se lleva. O si fuese un sprint, es lo último que recupera. Mira vos. Sí, y otra cosa que llama la atención, ¿no? Cuando uno ve los partidos y demás, bueno, que un jugador se lesiona, ¿no? Y lo llevan con una camilla. ¿Dónde lo llevan y qué es lo que le hacen ustedes ahí, ¿no? O sea, ahí tienen ecografía. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿cuánto se complementa la ecografía junto con la resonancia? ¿Y en qué momento es más importante la resonancia que la ecografía y viceversa? Bueno, ahí tengo. El paciente se lesiona, queda en el banco, salvo que sea una patología grave, el jugador queda en el banco de suplentes con un hielo local o algo, una tensión inicial, sobre todo analgésica, antiinflamatoria. Selección nacional, por ahí está, bueno, Nico va a contar más la experiencia, pero bueno, van con el ecógrafo al vestuario. Bien. Con el ecógrafo. No pasa, a pesar de trabajar en equipo de primera división, no pasa en la liga local, pero por ahí a nivel selección sí. Y después nosotros, si bien para nosotros la ecografía es el primer método, muchas veces el jugador quiere por él una resonancia. O sea que es una cuestión más de deseo y de que De demanda, la sí. presión te lleva a que pidas una resonancia a que hagas una ecografía. Para nosotros es mucho más fidedigna una ecografía en determinados métodos que una resonancia, pero muchas veces el apuro del profesionalismo te lleva a que pidas a una resonancia. O el gesto deportivo, que volvemos al gesto deportivo, dolor profundo, gesto deportivo de rotación, ya pensamos en un pelvis rotador y no los complicamos a los chicos pidiendo una ecografía, sino que directamente le pedimos una resonancia, ya que el pelvis rotador no es fácil de verlo por ecografía. Nico, ¿qué te gustaría agregar de eso? La realidad, Mario, es que Sí. ecográficamente podés resolver un montón de situaciones que se dan en deporte. Bien. Después tenés, como dice Ignacio, las lesiones que no las vas a visualizar por ecografía y después un detalle no menor es que la ecografía eh, tiene una curva de aprendizaje muy alta. Entonces, Ajá. como dijo Ignacio en algún momento, a veces el paciente se hace la ecografía en un lugar que no es diagnosticado. Entonces, a veces le piden la resonancia porque la resonancia es un método robusto en el que generalmente el traumatólogo puede visualizarlo y sabe leerlo. La ecografía, al ser operador dependiente,
depende obviamente del que hace la ecografía, y si no tiene la curva de aprendizaje elaborada, Ahora, puede pasar por alto la lesión. está bien. A ver, me gustaría que el doctor Abate esté en pantalla, si lo vemos. Ahí está. Hola, profesor. Olá. Sim, ponto importante também é que agora, com a disponibilidade de aparelhos de ultrassom ultraportáteis, é possível se levar o aparelho até o local, né, a competição, o vestiário, enfim, a gente tem maior flexibilidade, né, de utilização desses aparelhos durante competições esportivas. Totalmente. Sí, sí. Sí, sí. Se supone que los traductores que utilizan, digamos, para parte blanda, debe ser de 7.5 MHz para arriba, ¿no es cierto? Se utilizan traductores de alta frecuencia. Sí. Eso es así, eso. Bueno, y una última pregunta para los tres, ¿no? Si quieren aportar. Uno cuando ve cualquier deporte, que son contactos externos, ¿no? Ustedes, además de tendón, músculo, choque de cabezas y demás, ¿han visto traumatismos internos, por ejemplo, una hemorragia digestiva, por un golpe, por algo brusco, o no? ¿O es infrecuente eso? Porque una vez cuando ve a cualquier jugador en cualquier disciplina pesada, ¿no? Y dice, bueno, este hombre se rompió el hígado, o va a sangrar, ¿no es cierto?, en otro órgano interno. ¿Eso es así? ¿Es posible o nunca se da? ¿O alguna vez han visto traumatismos de este tipo? Bueno, yo estoy muy en el ambiente de rugby y Mirá. he visto, es muy poco frecuente, pero he visto roturas esplénicas, creo que una en toda mi experiencia. Pero sí, se da, pero es muy poco frecuente. Claro, claro. Sí, no, me imaginaba, pero a ver, la pregunta era porque una vez se ve cosas estrepitosas y decir, bueno, se mató o le pasó algo. Bueno, pero sé que ahí debe haber un poquito de todo, ¿no? Yo creo que la exageración también juega, me parece a mí, ¿no? ¿Dónde se ven ustedes, ¿no? Digamos, no digo en su clientela, pero en la gente que ustedes asisten? ¿Cuál es el deporte más frecuente que ustedes atienden y que pueden tener lesiones como las que explicaron? ¿En fútbol, en básquet, en rugby? ¿Dónde? ¿Qué atienden más? ¿Futbolistas? Bueno, ¿Rugby? nosotros en Argentina y en Buenos Aires, Bien, el deporte que predomina es el fútbol. sí, Y en un consultorio ecográfico, para hacer un poco gráfico, de 10 pacientes que tenés, 6 vienen de jugar al fútbol. Y La Plata, en el lugar donde estamos, sí. también tiene un alto porcentaje de jugadores de rugby, así que te diría que el otro porcentaje es de los jugadores de rugby. Después le sigue mucho hockey y básquet. Ajá. O sea, el fútbol está en primer lugar, rugby y hockey no me imaginaba. ¿Y por qué hockey en tercer lugar? ¿Es frecuente entonces? Sí, sí, es frecuente, pero en nuestro consultorio predomina el fútbol. Fútbol. Está bien. ¿Y vos Sí, qué ahí. piensa? Sí, sí, decime, Nico. No, nosotros tuvimos un caso de un trauma Una- renal. un trauma Un renal. jugador de primera división, un trauma renal, que lo tuvimos, empezó un traumatismo posterior bajo, empezó a orinar sangre y bueno, tomografía, hematoma renal y tuvimos que esperarlo. Y con Nico y Leandro, que es el otro ecografista del club, Sí, hacían ecografías en la sede con un portátil y ahí, bueno, sí, también vóley, ahí el club tiene bastante actividad en la sede de vóley, básquet. Y después en La Plata hay muchas chicas que juegan al hockey y hay la verdad que es bastante frecuente el deporte de hockey en La Plata.
Sí, No sí, sé, el sí. profesor Abates, que Aqui na nossa prática, né, no Brasil, também temos muito futebol, bastante futebol, mas tem um outro esporte que cresceu muito nos últimos anos, não sei se é frequente na Argentina, que é chamado beach tênis, que é um tênis que é jogado na areia da praia, ou em arenas, né, com areia, e aqui virou uma verdadeira epidemia esse esporte, e as pessoas não, digamos, se preparam muito para o esporte e acaba tendo muita lesão, porque eles jogam quase que diariamente, às vezes 2, 3 horas seguidas, então tem muita lesão também atualmente aqui do beach tennis, mas tradicionalmente o futebol é o número 1 aqui de lesões. Muy interesante. Sí, Nico, iba a decir algo. No, que nosotros, un deporte que no mencioné, que es el corredor, el runner, que es un deporte que creció muchísimo. Vemos muchas lesiones musculares, más que nada del sóleo, que es un músculo que limita mucho al corredor, porque es un músculo complejo que suele desgarrarse de una manera diferente al resto de los músculos por la clínica. Es un músculo que, digamos, es silencioso. El paciente lo refiere como una contractura y enseguida lo empieza a desafiar y ahí generan las cicatrices musculares que la llevan toda digamos, el deporte. Pero es un deporte que está muy, muy en alta en Argentina. Qué bueno. Bueno, ¿habrá alguna pregunta del público? Si no, ya estamos, a ver, me parece que ya estamos una media horita pasado, creo, ¿no? Pero bueno, si hay más preguntas, adelante, y si no, yo lo que quería, en nombre de todos los académicos y el profesor Mawad, que es el director científico de todo esto, agradecerle y darnos también la oportunidad de invitar al profesor Abaté, a Nicolás y a Ignacio, porque la verdad que esto es una academia de ultrasonografía muy importante, se va expandiendo cada vez más, y poner las distintas disciplinas, la verdad que es muy bueno. Imagínense, para mí esto es nuevo, porque yo pensé que iba a coordinar una mesa de medicina fetal, pero bueno, yo soy ginecólogo y obstetra, pero la verdad que me place, y además lo explican, ¿no? Los tres, y el comentario que hizo el profesor también, lo explican tan bien y tan didáctico que la verdad que uno se engancha, ¿no? Y en un momento era como que algo había estudiado de lo que ustedes manifestaron. Así que la verdad que en nombre del profesor Mawad y todos los académicos, felicitaciones por la presentación. Y yo quería dar, una información, que el próximo webinar va a ser el 19 de septiembre. 19 de septiembre, ¿sí? Entonces, también de 20 a 21, iba a hablar un profesor muy bueno, y que te imaginas que Mercedes está en primera línea, que se va a hablar sobre el marco morfológico del primer trimestre en embarazo gemelar. Así que ahí van a estar todos los parteros, los obstetros, los ginecólogos, todos. Así Yo le quería hacer una pregunta al profesor Abate, cómo se está haciendo bastante, porque preguntó del PRP y bueno, cómo lo manejan, si está haciendo bastante, porque nosotros yo acá lo que veo es que tiene indicaciones muy precisas, pero muchas veces se deja llevar por lo comercial. Entonces, a veces vemos una sobreindicación. ¿Cómo lo manejan? Perfeito, com certeza. Aqui nós temos trabalhado com uma outra técnica, que é o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, porque o PRP no Brasil só pode ser utilizado para pesquisa científica, por uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente utiliza outra técnica, não o PRP. E, realmente, nós temos utilizado mais para lesões musculares, grau 2, grau 3, e lesões miotendíneas, mas principalmente em atletas profissionais, que nós temos a intenção de diminuir o tempo dele para retorno ao esporte. Em atletas amadores,
via de regra, nós não identificamos tanta vantagem, porque 1 a 2 semanas ou 3, né, de retorno precoce ao esporte, num atleta amador, talvez não, né, não vá fazer tanta diferença. Mas num atleta, por exemplo, do futebol, no meio de um campeonato, né, de uma competição nacional importante, isso aí realmente faz uma diferença grande. E a média aqui na nossa prática tem sido um retorno entre 2 a 3 semanas mais cedo do que normalmente se esperaria para aquele grau de lesão. Muy bien. Muy O bien. sea, lo usan bastante frecuente, se usa, lo están usando bastante. Em atletas profissionais, sim. ¿Y lo hacen ecoguiado? Isso, nós fazemos ecoguiado. Quando na junção miotendínea, nós associamos o ácido hialurônico tendíneo também, né? O ácido hialurônico de menor peso molecular para ser utilizado em partes moles em tendão. Já quando é lesão muscular pura, não fazemos ácido hialurônico. ¿Y técnicamente con qué aguja inyectan? Normalmente é aquela agulha que chama 30 por 0,6 milímetros, que é uma agulhinha preta, assim, uma agulhinha com 30 por 0,6. Y algún drenaje de perdón, la última Sí, Mario, sí. perdón, La que y quieras. algún drenaje de un desgarro de aductor medio con un hematoma grande, o como mostró Nico, ese gemelo que separa la fascia del sartorio, también son de tratar de ser invasivos ahí. Sim, normalmente, quando tem esses hematomas grandes, né, nós fazemos a drenagem, até porque esse hematoma ele vai dificultar, né, a coaptação ali das bordas da lesão e vai demorar mais essa cicatrização. Então, geralmente, nós fazemos a drenagem também, guiada por ultrassom, e aí, no caso de um atleta profissional, após a drenagem, nós fazemos o PRF. Se não, faz só a drenagem mesmo. Gracias. Sí, la última pregunta, puedo hacerle a los tres la última pregunta. O sea, detrás de un traumatismo viene un dolor. Ahora, ¿quién hace el manejo del dolor? Pues en realidad, según la lesión, debe ser un dolor, digamos, bastante agudo y complicado. El manejo del dolor, en realidad, de un traumatismo del que ustedes explicaron, especialmente cuando lo llevan en camilla, ¿no? ¿Quién lo maneja y cómo se manejaría eso? Yo voy a contar una cosita. Primero, si es una lesión muscular, no medicamos. No damos analgesia, sino más bien hielo local, algún vendaje compresivo. Tratamos de no enmascarar el dolor. Si es una lesión articular, sí, eso lo maneja el traumatólogo. Bueno, nosotros tenemos un médico clínico. Bien. Y otra de las cosas es que me sorprendió cuando empecé a ver a los deportistas de alto rendimiento, es que les gusta mucho tomar analgésicos previo a la competencia. Eso es algo medio a demanda que no está bueno, pero es difícil de cortárselo. No sé si les pasa lo mismo con esta autoingesta de AINES. Ajá, mira. ¿Pero y eso está permitido eso o no? Sí, analgésicos, un diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, sublingual, son bastante consumidores frecuentes de AINES. ¿Y en Brasil, profesor? ¿Pasa lo mismo? Sim, a abordagem é a mesma. Aqui, também, quando o atleta está em competição, por exemplo, não é possível usar corticoides, né? Estão considerados como doping. Mas anti-inflamatórios, como foram citados, são permitidos também. Ok. Bueno, no sé si quieren seguir dialogando. Tenemos todo el tiempo del mundo, pero ya la gente también va a querer ir a andar un poco. Así que yo no tengo, y el profesor Maguad y todos los académicos, no tenemos palabras de agradecimiento para Nicolás, para Iki y para el profesor Abaité de Brasil. Fue un gusto conocerlo, profesor. Muy bueno su comentario. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un prazer. Agradecemos el convite. Y esto como es tan
complejo y la verdad que la gente que no está en esto seguramente le quisiera hacer muchas más preguntas, que por ahí no son tan técnicas y no tienen el alcance de la profesionalidad de ustedes, pero que para el común de la gente se interesa mucho, por ejemplo, en estas preguntas medias, no, medias fáciles que yo hice, pero era para un entendimiento mío y le debe pasar a mucha gente que no tiene la preparación, pues no tiene por qué tener la que tienen ustedes, pero que son preguntas comunes que uno se hace cuando ve un partido de fútbol, un boxeo. Ah, eso me olvidaba. Decime algo en relación al box, al box y al otro que se agarran a las patadas, no sé cómo es, el del Pentágono. Eso me parece brutal directamente. ¿Ahí también están los deportólogos o no? Sí, hay un médico. Hay un médico. Una vez nosotros hacemos un Ateneo mensual y trajimos a un neurocirujano que nos hable de traumatismo de cráneo. Y bueno, el traumatismo de cráneo y el second hit es muy importante. Después de un traumatismo de cráneo, el deportista no puede competir por determinado tiempo por el riesgo al segundo golpe que puede llegar a ser hasta mortal. Qué bárbaro. Sí, sí, eso es terrorífico. Sí, Nicolás, y después Abate, y luego terminamos. En relación a estos deportes tan duros. Lesiones deportivas en boxeo, más que contusiones no he visto. Sí he visto un solo paciente de una inestabilidad del nervio cubital que con la mano que estaba enfrente, digamos, la que hace el approach, tenía una inestabilidad fisiológica de ambos nervios cubitales, pero la que hacía el approach le generaba la neuropatía. Ah, mira. El profesor Abate, en relación a estos deportes. Ah, que ustedes son campeones, ustedes son muy buenos en el Pentágono. Em relação a esses esportes, né, do MMA e boxe, né, o que a gente vê mais são lesões também do cotovelo, né, de tendões do cotovelo e ligamentos, devido a alguns, né, golpes lá que são utilizados, algumas manobras, e também lesões da banda sagital, né, lesões aqui na região da mão, né, dos dedos, também por traumatismo de repetição, a gente vê bastante lesões ali de estabilidade dos tendões. Qué bárbaro. Bueno, si no hay, sí, hay más preguntas, pero lo vamos a dejar acá. Nuevamente les agradecemos la presencia. No sé si está el profesor Maguad acá, si quiere decir algunas palabras, pero creo que él hoy tenía otra actividad. Así que bueno, muchísimas gracias y haremos otra sesión el próximo año si les parece bien. Gracias por la invitación, estamos abiertos a cualquier invitación y bueno, muchas gracias. Bueno, Boa noite a todos y obrigado. Buenas noches, obrigado, congratulations, gracias, ya nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, chao, chao. Tchau, tchau.